minutos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para ustedes desde la cabina de Pop Digital 95.3. En este miércoles 22 de febrero, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Gracias, miles de gracias. Y bueno, voy a estar con ustedes de aquí hasta casi las 11 de la mañana. Soy Mercedes García Chaires y como siempre me da mucho gusto pues que estemos en otro programa más en este miércoles 22 de febrero. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante, así que no se lo pueden perder. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina, el 275-9174, y también los invito a que se den una vuelta por nuestra fanpage. La van a encontrar como Radio Pop Digital 95.3. Y bueno, ahí van a encontrar contenido obviamente sobre la radio, los temas que estamos abordando, información, cosas chuscas, entre otros. Así que navéguenlo por ahí y por qué no, con mucho gusto vamos a que nos regalen un me gusta, porque bueno, cada día tenemos más seguidores y eso pues para nosotros es bien importante. Y pues bueno, antes de iniciar quiero darles una información también no menos importante. Recuerden que ahora los tickets de Cinemex son los más queridos. ¿Por qué? Pues porque regresa la promoción en la que todos los tickets, porque pues ya está mi invitada aquí. El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Yo creo que esto es algo que a muchos de padres de familia, nosotros como padres de familia y educadores, y en sí a la sociedad, pues nos debe de preocupar, pero también nos debemos de ocupar. El hábito de la lectura, pero hoy lo vamos a ver desde un punto de vista bien interesante y bien diferente, porque pues bueno, la persona que me acompaña aquí el día de hoy, de verdad, yo no tengo con qué agradecer a todos mis invitados cuando me aceptan valga la redundancia, que les digo, oye, ven al programa a platicarnos, porque ya saben, el objetivo de OK es darles y brindarles información, y obviamente información que les sirva, que la puedan aplicar. Y es que el hábito de leer en nuestro país es algo muy arraigado. De hecho, los mexicanos solo leemos en promedio 2.94 libros al año, según la encuesta nacional de lectura en el año de 2012. O sea, hace 6 años el promedio era de 2.6 libros, por lo que se mantienen los bajos niveles de lectura en nuestro país. Hoy nos acompaña aquí en la cabina de Pop Digital 95.3 Patti Camacho, de Librerías Macul. Y bueno, vamos a platicar sobre este tema que es bien interesante, de cómo ir inculcando la lectura en nuestros niños, pero sobre todo cómo la lectura puede ser un vínculo entre padres e hijos. Y esto pues obviamente implica calidad de tiempo, sobre todo. Yo sé que en la actualidad la mayoría de los padres de familia, tanto mamá como papá, pues tienen un ritmo de vida muy acelerado, entonces a veces la calidad de tiempo que se le da a nuestros hijos pues no es la ideal. Y qué padre y qué bonito que sea a través de la lectura que se pueda hacer ese vínculo, y sobre todo saber que a través de esto nosotros como padres estamos pues dándoles una arma muy importante a nuestros hijos, que es el hábito de la lectura. Pero bueno, le quiero dar la bienvenida a Patti, y pues muy encantada de que estés aquí. Patti, bienvenida a Pop 95.3 y a OK. Muchas gracias, Mercedes. Muy contenta también de estar yo aquí contigo y de compartirte un poquito de lo que hago, de lo que me dedico y de lo que me gusta, sobre todo de lo que es la lectura con los niños, que como tú bien decías, pues es inculcarles desde chiquitos, ¿no? Ese hábito. Y una manera como muy fácil para mí es hacerlo pues leyéndoles nosotros, ¿no? Porque no es como que el niño así por arte de magia va a leer, sí, sino que es algo que se tiene que hacer de primera, o sea, primeramente acompañado a los papás. Es como cuando los llevas a que aprendan a nadar, ¿no? Cuidas mucho que la experiencia pues sea bien, que no tengan un trauma, porque ya no se van a querer parar en la alberca, ¿verdad? Entonces, igual con la lectura. O sea, lo importante es como hacer que los niños tengan una experiencia placentera de principio, para que después ellos solitos busquen a los libros, ¿no? Busquen a sus... Sí, vaya, que se les haga un hábito, pero a veces los niños, desgraciadamente en nuestro país, empiezan a tener contacto con su primer libro, si no es hasta que entran a preescolar. Y bueno, si eso no contamos que los niños que no acuden a algún tipo de guardería o de escuelita no lo tienen, pero la mayoría de los niños tienen su primer contacto con algún tipo de libro, algo, hasta que entran a preescolar, y estamos hablando que a los 4 años, 3 años. Entonces, a mí sí me gustaría que en esta charla, Patti, le platicaras a nuestras radioescuchas
¿cómo es que podemos desde una edad muy temprana empezar a inculcar ese hábito a la lectura, ese amor a la lectura y sobre todo como lo venimos platicando, ¿no? Que se haga un vínculo ahí, y porque los niños son mucho de costumbres, de rutinas, ¿no? Y entonces se me ocurre que sí, la lectura en el momento en que, a ver, mi amor, es hora de leer, pues el niño hasta lo va a estar esperando con ansia, ¿no? Sí, es que fíjate eso que dices tú de que los niños tienen su primer encuentro con los libros en la escuela, y casi siempre yo diría que es hasta más grandes, y es por obligación, es como que tienes que leer y la mamá es que tiene que leer y cómo no lee desde antes, ¿no? Pero el encuentro con la lectura tiene que ser algo placentero. Entonces igual los papás tienen que buscar algo que les llame a ellos, que les mueva a ellos para compartir ese rato, como tú dices, con los hijos, de darte esa pausa, de compartir ese momento, de gustar la lectura, ¿no? De sentirla, de gozarla y de hacer un momento placentero, porque es lo que tiene que ser. La lectura tiene que ser para diversión y no por obligación, no porque la gente dice que es bueno leer, vas a leer o vas a leerle a tus hijos. Y a veces hay quien no lee porque no ha encontrado el libro adecuado, porque yo creo que hay libros para todos y el chiste es como encontrar el libro adecuado. Fíjate que yo tengo la experiencia de que a mí de chiquita mi papá me leía mucho. Bueno, nos leía a mi hermana y a mí, y era todas las noches como la hora del cuento, y él hacía esa hora muy especial porque era hacer voces, sonidos, bajar la voz, como hasta medio actuar. Entonces tú estabas como esperando ese momento que era el vínculo afectivo con el papá, ¿no? Entonces es a partir de ahí que yo empiezo a amar a los libros. Entonces por eso, por experiencia propia te digo que el generar esos momentos o ese álbum de recuerdos puede llevar a que tus niños amen la lectura. Y otra es rodearlos de libros. O sea, a lo mejor leen un libro nada más, pero sí que él tenga al alcance, o ir a una biblioteca, o que tenga en su casa, para que él tenga ese contacto de ese ambiente de libros. Es también muy importante para que los niños empiecen a leer y se animen a leer. Y como ya te decía, o sea, que los papás hagan de la lectura del libro una experiencia. O sea, que hagan como un momento especial. Sí, que al niño le llame la atención, porque a fin de cuentas, cuando en la escuela toca de que, a ver, tienes que leer, ahí es donde entra la situación de que el niño lo hace de malas, o lo hace no muy a voluntad, sino porque precisamente es obligación. Entonces, lejos de hacerse algo padre, se hace algo tedioso, algo que el niño llega a odiar, algo que dices que me toca leer, es que tengo que leer. Pero la realidad de las cosas es que cuántos adultos, por no tener ese hábito de la lectura, pues ahorita andamos ahora sí que por la calle de la amargura, ¿no? Entonces, a mí, ahorita que hablabas sobre que tu papá les empezaba a leer los cuentos y todo eso, qué bonito, ¿no? Porque normalmente los papás son de que todo el día se van a trabajar y llegan, y pues qué padre, ¿no? Ese momento tan especial, me imagino, tanto para ti como para tu hermana, el saber que tu papá iba a llegar a leerte un libro y que con el simple hecho de que te lo estuviera leyendo te agarre y te transporta a otros lados, ¿no? Que a fin de cuentas esa es también la finalidad del momento de que lees, ¿no? Sí, claro. Y sí, también como los cuentos o los libros como una puerta a abrir temas, porque a veces hay temas que no sabemos cómo abordar con los hijos, ¿no? O cómo platicar, por ejemplo, un tema de la muerte o de emociones, de ira, de miedo. Y los libros pueden ser como una puerta y una herramienta para ayudarnos a nosotros a empezar, ¿no? Como a abrir, y a partir de eso con el niño, a ver, bueno, ¿qué siento yo? ¿Qué sientes tú? ¿No? Pero es como una presentación. Sí, claro. El libro nos puede servir de presentación, de una introducción, para ya después abrirnos, porque no estamos como tan acostumbrados a abrirnos así. Digo, y puede ser el cuento y puede ser una historia narrada también, ¿no? Que puede ser una historia tuya, que también eso puede ser que los niños vean que luego las historias se convierten en libros, ¿no? Que todos tenemos historias que contar, y que hay quien ha llevado esas historias a los libros. Entonces esa parte también de los libros como herramienta para ayudarte a cuando no sabes cómo decirles. Es que a fin de cuentas es conocimiento, ¿no? Yo creo que antes, cuando nuestros padres yo creo eran chicos, de todo, no había
tanta, o sí la había, pero no había tanta apertura a poder leer y todo esto, ¿no? Entonces era parte del conocimiento. Hay gente que es autodidacta a base de los libros, ¿no? Entonces el leer es, yo siempre lo he dicho, leer es abrirte el panorama, despejarte para toda la vida. Sí, fíjate que ahora que estamos más en tiempos como visuales, sí. que los niños se dejan guiar más por lo visual, las editoriales también le han apostado más a libros ilustrados, a libro tipo álbum, que es como libros que se complementan de la ilustración y que pueden tener como varias lecturas, porque pueden ser también leídos a través de las imágenes. Entonces yo les recomendaría que empezáramos con esos libros, porque esos libros aparte son pues atemporales, es para todas las edades. Hay libros, álbum o libros ilustrados que nosotros como adultos decimos, ¡ay, este me conquistó! Qué bonito, ¿no? O sea, lo ves y dices, o sea, las historias. Y es que también uno como papá o como mamá, en el momento que estás leyendo te diviertes. Pero, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte y regresando, pues seguimos hablando de este interesante tema? Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Ahorita regresamos, no le cambie. Platicando con Patti Camacho de Librerías Macuy, estamos hablando precisamente de la importancia de leer, de fomentar ese hábito en nuestros hijos en la lectura, pero sobre todo tomarlo del lado emocional, del lado que yo, para mi gusto, sería el más importante, en la lectura como un vínculo entre padres e hijos. Y ahorita antes de irnos al corte, Patti nos platicaba, ¿no? Pues a mí mi papá, yo de hecho esperaba el momento porque él llegaba y nos leía, nos introdujo al mundo de los libros a través de que pues los papás te leían el típico cuento, ¿no? O como dice Patti, también utilizar de vez en cuando la imaginación y en esta edad en la que los niños pues son una esponjita, ¿no, Patti? A fin de cuentas y en esta edad en la que los niños pues van a agarrar los buenos y los malos hábitos. Pero bueno, ¿a qué edad, Patti, es recomendable empezar a leerles el primer libro a nuestras criaturas? Desde que nacen, desde bebés hay que empezarlos a sensibilizar, porque aunque tú creas que ellos no entienden, ellos ya están como formando todas esas conexiones, y el que estén expuestos a palabras nuevas, a imágenes, eso es muy importante. Entonces desde que nacen, y ya que empiezan los niños como a caminar, en esta etapa inquieta que es la principal característica es el movimiento. Entonces los vamos a acompañar a los niños con libros de ritmos, de canciones, de nanas, o sea, como que sean repetitivos, que tengan el ritmo para que los puedas con movimiento, porque ellos la premisa es el movimiento, entonces donde ellos puedan bailar los libros, como quien dice, ¿no? O sea, como moverte con ellos, y pues sí, pues volvemos a lo mismo, de hacer una experiencia el libro, o sea, de que cada libro, entonces a lo mejor en esa edad y después también los niños requieren la repetición, entonces a lo mejor es un libro, leerlo una y otra vez, pero cada vez vas a encontrar cosas diferentes en el libro, y hay muchos recursos. Ya después más grandecitos, pues a lo mejor los niños buscan cosas que sean para ellos cotidianas, porque como están formando sus hábitos, entonces cosas que tengan que ver con la escuela, con la familia, porque ellos ya van creando conceptos, ¿no? Entonces ver que los libros respaldan esos conceptos que ellos tienen. Ya después pues empiezan a tener este vínculo en la escuela con los amigos, a formar las pandillitas, los amiguitos, entonces ahí los niños pues necesitan libros de aventuras, de ver cómo se relacionan niños con niños, de cómo planean cosas, y luego pues ya van como subiendo las aventuras. A lo mejor hay una etapa que libros informativos, porque los niños empiezan a ser como muy curiosos de información, de por qué y todo, entonces también entran los libros informativos. Y durante toda la infancia yo creo que hay como varias herramientas que podemos utilizar en la lectura de los libros. Cuando empezamos nosotros a leerles a los niños un mismo libro, te hablaba ahorita de los libros ilustrados, podemos empezar que la lectura sea visual, o sea, al principio pues ellos no saben leer y ver, o sea, como tú verlo el libro juntos, ¿no? Como de qué tratará este libro, entonces el niño ya empieza a hacer en su cabeza una historia, y entonces luego tú le lees el libro, y entonces ya tú le estás dando, le estás poniendo las palabras, el lenguaje, ¿no? Y entonces luego, ¿qué pasa si le dices al niño, a ver, ¿y cómo cambiarías tú el final? ¿O tú qué harías si fueras este protagonista? Entonces ya empiezas a ayudar al niño a que desarrolle ese razonamiento, ¿no? De cómo pueden ser
las historias, cómo Sí, se pues pueden... empieza a utilizar mucho más su imaginación y todo eso, ¿no? Exacto, y luego puedes tú hacer como la misma lectura y cambiarle partes del libro, ¿no? Entonces ya el niño como, oye, no, ahí no decía. Y lo que te decía antes también como muy importante eso de utilizar las voces de los personajes, porque luego ya, bueno, a mí me pasaba ya más grande que cuando yo leía un libro, pues ya hasta mi voz cambiaba las claro, voces, sí, ¿no? por Entonces supuesto. ya estás como en otra dinámica, en otra estructura de lectura, de donde la empiezas como a disfrutar más, y que si no es el tema, que era lo que decíamos ahorita, que también muy importante el tema, o sea, muy importante que tú disfrutes el tema, que estés medio consciente de que, bueno, que estés consciente de qué etapa están tus hijos, pero también pues ya ahora los niños a veces están más adelantados a su etapa, entonces tú conocer a tu hijo y ver este tema le interesa y ver qué puedes hacer. Por ejemplo, un niño que le gustan los dinosaurios. Ajá. A lo mejor tú vas a decir, bueno, este niño está obsesionado con los dinosaurios y quiere todo de dinosaurios, pero ¿qué tal si luego tú le lees algo de prehistoria o le lees algo de animales fantásticos, o sea, o dinosaurios que protagonizan diferentes historias, ¿no? Entonces tú puedes ver cuál es el interés del niño para así engancharlo también, ¿no? Para que él tenga ese interés del tema también, que es muy, muy importante. O sea, una es como la etapa, otra es el tema y otra es como hacer la experiencia del libro, ¿no? Que el niño viva el libro, que tú como papá le ayudes a que tengan juntos ese momento y que jueguen el libro, ¿no? O sea, que lo experimenten. Y además, yo sí quiero que le compartas a nuestros radioescuchas cómo es que puede beneficiar el hecho de que tú desde una muy temprana edad agarres, le empieces a leer, a contar el libro al niño, y ya conforme